buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos terminando la primera semana de diciembre, viernes 7 de diciembre. Como todos los viernes, temas dedicados a las mujeres, la salud femenina. En esta ocasión estaremos conversando con nuestros invitados acerca de las infecciones ginecológicas. Veamos la siguiente cápsula y luego les comento con quiénes estamos ahora en el set. Las infecciones ginecológicas pueden presentarse como una simple vulvovaginitis. En este caso, el motivo de consulta será la presencia de flujo o prurito vulvar. Pero también puede ser que en los casos más extremos las mujeres tengan fuertes dolores abdominales que las lleven a consultar de urgencia al médico. Se incluye dentro de esta categoría las infecciones crónicas como el caso del VIH-Sida. Las infecciones ginecológicas es el resultado de una invasión de microorganismos en el aparato vaginal ocasionados por hongos, provocando una enfermedad que se manifiesta con determinados síntomas y signos. Esos microorganismos no siempre están en el huésped, sino que provienen del exterior, como es el caso de los parásitos o los virus. En el 90% de los casos se encuentran más de un agente etiológico causa que origina la enfermedad. Un síntoma muy común es el flujo vaginal, que puede presentarse acompañado de prurito, picazón o ardor en la región vulvar. La mujer puede tener dolor al tener relaciones sexuales y en los casos de infecciones abdominales, dolor en la parte baja del abdomen. Algunos producen síntomas urinarios como ardor y dificultad para orinar. Las crónicas como el SIDA alteran el estado general de la mujer. Si usted está presentando alguno de estos síntomas, probablemente está sufriendo de alguna infección vaginal. Ahora, como Salud TV, estaremos dedicando el programa a esta enfermedad. Ahí lo tienen. ¿Quiénes nos acompañan este día? Si vamos a hablar de infecciones y tenemos que conocer a todos esos agentes causales tan molestos, pues ¿quién mejor que el doctor Iván Solano Leiva, nuestro amigo infectólogo? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes a todos, buenas tardes a ustedes, gracias por la invitación y aprovechando también desearle ya a la población unas felices fiestas de Navidad y un próspero año nuevo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, pero no nos desee todavía porque tenemos que seguirlo viendo en este mes. No vaya a ser que ya no me inviten el resto del año. No, pero sí, pero muchísimas gracias, te lo vamos a valer. Bueno, y nuestra colega ginecóloga, la doctora Sandra Someta. ¿Qué tal, Sandrita? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la población en general, pues que ahorita se encuentran almorzando. Muchísimas gracias a ustedes de verdad por su tiempo, porque siempre son tan atentos a colaborar tanto con el programa como por supuesto con la gente que nos está viendo. Bueno, yo creo que las infecciones ginecológicas, no me dejará mentir, Sandra, son el pan nuestro de cada día y realmente el ginecólogo, pues esto es nuestro machote, dijéramos, donde más nos consultan, ¿sí? Sí, realmente es una de las consultas o es la primera consulta que tenemos a nivel nacional, ¿verdad? Las mujeres siempre tienen como aquella atención de qué es lo que está pasando en su cuerpo o qué es lo que les está molestando, ¿verdad? Las infecciones ginecológicas son una de las primeras causas de consulta a nivel nacional y déjenme decirles por qué es que es tan importante este tema, pues porque las infecciones son propiamente de la mujer, pero tiene una connotación un poco de la pareja. Entonces vamos a aprender o vamos a ir desglosando el tema para darnos cuenta que este tema es importante para ambos. Mire, qué importante, Sandrita, lo que nos acaba de decir, porque en realidad las infecciones ginecológicas, como bien ya lo dijimos, es una de las causas más frecuentes de consulta. Es importante esa connotación que tiene, que es de pareja. Es decir, si bien es cierto, comienzan en la mujer, pero nosotros estamos compartiendo flora bacteriana y de hongos junto con nuestras parejas. Y esto es un problema a la hora de dar las explicaciones, porque muchas mujeres piensan, pero y entonces esta infección me la pasó mi esposo, me la pasó mi novio, si yo no he estado con nadie, o viceversa. Cuando uno les manda tratamiento a la pareja empieza, bueno, ¿y yo por qué? Si yo no siento nada. Definitivamente es bien importante y me gustaría que aclaráramos eso y que hoy día usted que nos está escuchando comprenda
que los tratamientos siempre se le van a dar a la pareja por esto mismo, porque todos estamos infectados, ¿cierto, doctor Solano? Y quizá me gustaría que ampliáramos la flora vaginal, todos los animalitos que podemos encontrar ahí. Claro, antes de contestarte la pregunta, sí me gustaría también decir cómo dividir aquellas, como ustedes bien dicen, como ginecólogas, la principal causa que tienen ustedes son aquellas infecciones que generalmente son producidas por flora endógena. ¿Vea? Hay que dividirlo en aquellas que flora endógena y flora exógena. ¿Vea? Y la flora endógena pues son aquellas infecciones generales como una candidiasis, una vaginosis bacteriana, una tricomoniasis. Una garnerela. Sí, ya pudiera ser una exógena. Pero volviendo al punto volviendo a la pregunta, sí, definitivamente la vagina tiene su propio medio ambiente, donde viven un montón de bichos, ¿verdad? Así como en los genitales masculinos también hay un montón de bichos entre bacterias y hongos. Y generalmente las infecciones que más le frecuentan a los ginecólogos se van a producir cuando hay alteraciones de esa flora bacteriana. De ese ecosistema. Ecosistema, que es un microsistema. Por ejemplo, el uso de antibióticos generalmente en la mujer puede llegar a producir un flujo blanquecino porque hay una eliminación o un desbalance de esa flora que existe. Y por ejemplo, vamos a tener en la flora bacteriana, vamos a tener bacterias gram negativas, anaerobios, gram positivas y hongos. Y cuando hay un desequilibrio de todo esto, entonces sí puede darse los problemas que vamos a discutir. Y están las infecciones exógenas que generalmente, si son hombres, a nosotros nos consultan. Cuando vamos a hablar de las diferentes infecciones de transmisión sexual, difícilmente una mujer le va a llegar a un infectólogo con una infección de transmisión sexual. Primero van con su ginecólogo o ginecóloga y ya después pues nos llega a nosotros y generalmente son los hombres los que nos buscan. Ahora bien, doctor, con este apodo que le acabamos de dar, que no es un apodo realmente, es que son enfermedades de transmisión sexual, allí es donde viene el problema, ¿cierto, Sandra? Porque cuando uno dice, sí, esta es una enfermedad de transmisión sexual, ¡ay! Ahí es donde empieza el escándalo, ¿verdad? O sea, realmente, ¿cómo me la pasó? ¿Quién fue? ¿Con cuál? O sea, en realidad, todas se van a considerar de transmisión sexual, porque aunque sea una candidiasis, donde comenzó, se la transmitió a través de las relaciones sexuales a su esposo, ¿no? Sin embargo, ahí sí no todas podemos considerarlas, no todas, la gran mayoría sí. Pero es importante también aclarar en las parejas porque esto puede generar conflicto de pareja. Hasta divorcio, doctor. Exactamente, y entonces hay ciertas infecciones, como lo vamos a discutir en los siguientes segmentos, en las cuales yo no puedo decirle a mi paciente, ya sea mujer u hombre, mire, la última persona con la cual usted tuvo relación sexual fue la que le transmitió. Exacto, ese es el punto. Porque hay infecciones que nosotros pudimos haberla adquirido años previos y no se manifestaron de una manera primaria, la infección primaria. Es el caso de los virus, ¿no? Exactamente, los casos de los herpes genital. Entonces, en ese caso, pudiera haber sido, si ponemos un ejemplo, que cuando yo inicié mi vida sexual, yo adquirí el virus en ese momento. Y ya después, a los años, por diversas razones, comienzan las manifestaciones de un herpes genital. En ese sentido, si yo le digo como médico, mire, en un caso de un herpes genital, su marido o su esposa le está siendo infiel, puedo generar muchos problemas. Entonces es importante que sepamos conocer bien las enfermedades, sobre todo a los médicos, el mensaje de que conozcamos para no crear caos y dar buena información a las personas, ¿no? Y no generar estrés ni ansiedad entre las parejas, porque definitivamente, Sandrita, no me dejará mentir, esto es causal de divorcio. Sí, la verdad es que las infecciones de transmisión sexual son muy difíciles de explicarle a la pareja. Como el doctor bien explicaba, como hay un ambiente tanto endógeno como exógeno, entonces el ambiente endógeno es propio de nosotras las mujeres, una candidiasis vaginal, una vaginosis bacteriana, y en sí una infección puede ser causada por la propia ambiente vaginal. Hay que recordar que la mujer normalmente, el ambiente de la vagina es un ambiente ácido que tiene diferentes cambios en diferentes etapas de la mujer. Normalmente llegan a consultar porque en el momento después del periodo menstrual
tienen una infección vaginal y es por ese mismo cambio en el ambiente vaginal. Entonces, hay ciertos, es más, la cándida, que es un honguito que nosotros normalmente lo tenemos en la vagina, puede causarnos infecciones. No así el otro tipo, las otras famosas infecciones que son causadas por el contacto, contacto sexual, o pueden ser también causadas por alguna infección, ya sea alguna manipulación, alguna cirugía, pues que puede causarle una cervicitis, una vaginitis o en sí un contacto con algún ambiente que está contaminado nos puede dar una infección o una vulvitis. Y los casos más severos, puede ser que la señora llegue con un dolor abdominal severo y que sea una causa de urgencia ginecológica, pues que nos dan las infecciones pélvicas o las enfermedades pélvicas inflamatorias, que eso quizás como es un poco más severo y es por eso que hay mujer que en repetidas ocasiones ha tenido infecciones vaginales o cervicitis. Entonces esa es una de las causas también de consulta que debemos de tener muy en cuenta, ¿verdad? Ahora bien, Sandra, yo quisiera, Perdón, si pudiera, también me gustaría traer a colación, y ustedes no me dejarán mentir, que también aquellas molestias que la mujer pueda sentir como un pequeño flujo vaginal o una picazón, puede ser también causado por algunas cosas que digamos, las duchas vaginales o por utilización alteraciones en el pH, sencillamente. Exacto, y que no sean necesariamente infección. Entonces, por eso es importante que la mujer visite a su ginecólogo ante los primeros Fíjese, doctor, síntomas. que precisamente eso quiero que hablemos, Sandrita, al regresar de la pausa, y es precisamente el hecho de que existen secreciones vaginales normales que van a ir cambiando a lo largo del mes por los cambios de pH y por el mismo ciclo menstrual, y que cada paciente aprende a conocer sus secreciones vaginales normales, y por lo tanto eso es básico, porque aquella que no las reconoce piensa que toda secreción que de pronto tiene es una infección, y por ahí quizá debemos de comenzar. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una pausa comercial y al regresar hablamos precisamente de esas secreciones vaginales normales antes de entrar a hablar de las infecciones? Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Cuando uno va al baño, tener cuidado, más que todo cuando va a baños públicos. Bueno, poniéndose en un control, ¿verdad? Es lo más adecuado. Y pues cuidándose, porque a veces no creemos en lo que pasa, ¿verdad? Más que todo la juventud. Tener su limpieza diaria, ¿verdad? Revisión, me imagino que cada año con ginecólogo también podría ayudar. Bueno, pasando uno consulta y no perder la cita cada vez que a uno se la dejan, ¿verdad? Para así saber de que cómo estamos de nuestro cuerpo. Pero a veces porque tenemos pena no vamos a un doctor, ¿verdad? Para que nos vea y nos diga cómo estamos. Bueno, haciendo la limpieza uno, teniendo cuidado con los alimentos. Siendo aseado, bañándose todos los días. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que respondieron a nuestro sondeo, como siempre, tan amablemente. Y eso es lo que nos ayuda, nos retroalimenta realmente a lo que necesitamos ahí enfocar. A ver, Sandrita, hablemos de las secreciones vaginales normales, por favor. Bueno, antes de hablar de las secreciones vaginales hay que saber, ¿verdad?, que el ambiente de la vagina de la mujer es un ambiente un poco húmedo, un poco más cambiante, ¿verdad? Porque de por sí nuestra anatomía hace que la mujer tenga ese ambiente un poco cerrado y un poco húmedo. Hay ciertas bacterias y ciertos honguitos que nos protegen ese ambiente y que nos mantienen el pH un poco ácido, que nos permite que no se proliferen o que no aumente ese tipo de hongos o que no aumente el tipo de bacterias. Normalmente después de un periodo menstrual el ambiente es un poco más seco,
por los mismos cambios hormonales que la mujer tiene, que eso va cambiando cuando nosotros llegamos a un periodo en el cual está nuestra ovulación, que más o menos es como en el día 14 a 16 del ciclo menstrual, ¿verdad? Entonces se vuelve un poquito aumentado, se vuelve un poco más húmedo, pero eso no quiere decir que tengamos una infección vaginal. Eso hay que tenerlo bien claro. Hasta los tipos de secreciones que nosotros tenemos durante esos periodos cambian, pues se vuelven un poco más espesos, que es por ciertos cambios hormonales o por ciertas elevaciones de ciertas hormonas. Cuando estamos próximos a la finalización del ciclo menstrual y comienzo del siguiente ciclo, también hay ciertos cambios hormonales que nos hacen el ambiente un poco más seco y eso puede ser propensión para ciertas infecciones. Excelente, bueno, entonces eso es importante. Y algo que Sandra mencionó, y es el nivel del pH, de la acidez del pH, eso es bien importante porque más adelante cuando hablemos de la higiene de los genitales, vamos a entender por qué es interesante saber esto que es básico. El pH de la vagina es completamente ácido, muy diferente al resto del cuerpo. Bueno, doctor, hablemos del ecosistema. Usted había comenzado a hablar de la más frecuente, la infección más frecuente que nosotros vemos en la consulta, que es la cándida. Hablemos de ese agente causal. Bueno, este es un hongo que normalmente vive en la flora vaginal y que se mantiene conviviendo con las demás bacterias. Pero como le decíamos, cuando hay alteraciones, cuando ese pH que estaba hablando la doctora se cambia, ya sea por cuestiones hormonales, por uso de antibióticos o por uso de otros agentes que pudieran estarse, por ejemplo, utilizando en duchas vaginales y otro tipo de hábitos que pueda tener la mujer, esto puede alterar ese microsistema y entonces puede hacer que prolifere el hongo sobre las bacterias. ¿Y cómo se va a manifestar en la mujer? Puede darle lo que se llama una vulvovaginitis, es decir, afectación tanto de la vulva como del canal vaginal, y va a comenzar con una secreción poco espesa, blanquecina, así un poquito en sentido, para que me entiendan las mujeres, como que fuera requesón, ¿verdad? Las disculpas porque a la hora de almuerzo siempre les digo que siempre que estamos hablando de las secreciones vaginales. Con las disculpas del caso, pero para que sea más ilustrativo. Además, exacto, no hay forma más gráfica que la gente que está en casa pueda comprender. Estoy hablando que se parece al requesón, pues así es blanco y algodonoso. Blanco y algodonoso, y la mujer se queja de ardor o picazón o prurito en el área genital. Esa es básicamente la cándida. De hecho, ahorita todavía hay mucha discusión y hasta donde lo último que se ha discutido sobre esto, la candidiasis vulvovaginal no se considera una infección de transmisión sexual. Eso es bien importante que lo entendamos, tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? Que sepan de que esto no es que necesariamente ha habido problema de que ha tenido relaciones sexuales con otra persona, mi pareja, y que lo pudo haber adquirido de otra persona. Entonces no se considera una infección de transmisión sexual. Eso es bien importante con la candidiasis. A veces, por otras razones también, incluso por enfermedades que afectan el sistema inmunológico, una mujer puede llegar a tener una candidiasis vulvovaginal recurrente, que ya es un poquito más complicado porque lo está teniendo muy frecuentemente. Pero ahí hay otra enfermedad ya de base subyacente, como puede ser una infección por VIH, ¿verdad? O otras enfermedades inmunológicas que hacen que la mujer tenga una candidiasis vulvovaginal crónica o vulvovaginal recurrente, ¿no? Eso es con respecto a lo que es la cándida. Luego otra que afecta a nivel del área. Pero mira, doctor, perdón que lo voy a interrumpir, creo que Sandrita y yo no estará de acuerdo. Muchas veces logramos diagnosticar diabéticos así, ¿cierto? La mayoría de veces se diagnostica de esa forma, cuando la paciente se da tratamiento para una candidiasis y que en forma repetida consulta por la misma situación. Entonces nosotros como que nos enfocamos más en que hay alguna alteración de tipo sistémica. Normalmente las mujeres que tienen
infección más que todo por la cándida. Realmente las otras infecciones no son tan recurrentes y no causan tanta molestia, porque la verdad es que la molestia por la que consultan la mayoría de pacientes es el prurito vaginal, el ardor, esa disuria o esa molestia al momento de ir al baño, o hacer cuando están haciendo pipí, así valga la redundancia, eso es lo que causa la molestia. Entonces, al nosotros dar tratamientos recurrentes o en largo tiempo, entonces como que hay que buscarle otro diagnóstico. Normalmente la diabetes está a la cabeza entre las enfermedades. De verdad que es interesante porque, como decía el doctor, no siempre, a pesar de que la mujer va a tener la infección, no siempre el esposo da manifestaciones, no siempre. Pero yo he tenido la oportunidad de tener parejas que tanto ella tiene la infección cada vez que viene su menstruación. Hay una infección y el esposo también. Le dábamos tratamiento a ella, se le quitaba y luego que investigamos porque el esposo continuaba con la infección, le digo yo no, tómele una glucosa a su esposo ha de tener la azúcar alta. Y en efecto así era. Entonces, de verdad que cuando tenemos picazones, tenemos ardor por heriditas, ¿sí? O ese flujo blanquecino que ya mencionamos, ¿a qué se parece? Pues realmente, y es recurrente, hay que investigar un poco más, porque ya así también se pueden diagnosticar los diabéticos. Exacto, ahora, esa puede ser la punta del iceberg, sí, ¿no? esa puede ser lo que estamos viendo nada más. Claro, y de hecho, quiero agregando a eso que ustedes dicen, la candidiasis vulvovaginal recurrente es una condición también en la cual está indicado enviar al paciente una prueba para VIH, porque si tenemos una prueba de VIH en una mujer con candidiasis vulvovaginal recurrente, ya se considera que está en una categoría B de la enfermedad, es decir, con un sistema inmunológico ya un poco deprimido, entonces es necesario pues de que la persona se ponga en tratamiento, ¿no? Y fíjense que aquí me gustaría aclarar que candidiasis no solo la mujer adulta con vida sexual activa la va a tener, aquí les puedo decir desde las niñas hasta las adultas mayores sin ningún tipo de relación sexual, ¿verdad? Exacto, y eso es algo que también bueno de aclarar, que el ambiente de la vagina que nosotros hablamos, aquel ambiente ácido, es de aquella persona que ha iniciado su vida sexual. Es aquella mujer que ya está en sus periodos en los que puede, como le llamamos nosotros normalmente, en la vida sexual o en la vida activa, ¿verdad? O que ya ya iniciaron sus relaciones sexuales, o sus menstruaciones. Pero también las niñas tienen un ambiente vaginal que es un poco más, ¿cómo decirle?, más básico, no tan ácido. Entonces, por lo tanto, en ese tipo pueden haber infecciones recurrentes, y hay que aclarar también que en los niños hay que tener mucho cuidado. La alimentación ahora es un poco base a carbohidratos, entonces eso hace que las infecciones sean más recurrentes. En la vida ya en adulta, cuando ya está en su periodo perimenopáusico y posmenopáusico, el ambiente también cambia y se vuelve un poco más básico, y eso da propensión para también algunas infecciones vaginales, y a eso también se puede dar en forma recurrente, pues porque el ambiente se vuelve un poco más básico. Entonces, la verdad es que el ambiente de la vagina es completamente cambiante, y dependiendo de eso también es el manejo de cada una de las etapas, ¿verdad? Pero me gustaría también hablar un poquito, Sandra, que digamos, por qué ese ambiente puede ir cambiando en las niñas. Yo siempre les hago el chiste y les digo, las niñas es porque no se limpian después de ir al baño a hacer pipí, y las adultas porque se lavan demasiado con jabones que lo vuelven básico. Así que por eso es bien importante que siga las indicaciones de qué jabón utilizar, tanto niñas en cada etapa de la vida, porque el pH es bien cambiante. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una pausa y al regresar hablamos de otras de las infecciones que son frecuentes en las mujeres? Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, les saluda la licenciada Valeria Alfaro, psicóloga. El día de ahora hablaremos sobre el impacto emocional de las infecciones ginecológicas. El impacto emocional de las infecciones ginecológicas muchas veces las dejamos a un lado y debemos de recordar que somos mente y cuerpo. En muchos de los casos de las mujeres que padecen infecciones ginecológicas por diferentes motivos tienden a perder su autoestima,
pueden llegar a tener problemas con su pareja, para lo cual nosotros le recomendamos de que visite su ginecólogo, que visite su psicólogo, para ir de la mano, ya que las mujeres cuando padecen una infección, ya sea de transmisión sexual, después de un parto o por diferentes motivos, uso de jabón, puede llegar a tener una infección, la mujer tiende a tener miedo. También la pareja, porque se da en diferentes situaciones, ardor en la relación sexual, por lo que a la mujer se le dificulta poder llegar a tener una lubricación mayor. Entonces se bloquea mentalmente y puede llegar a tener depresión, puede llegar a tener episodios de ansiedad, para lo cual nosotros decimos de que debe de consultar antes de tomar algún medicamento o de tener alguna relación para evitar ese tipo de conflictos. Muchas mujeres también sienten el aislarse, alejarse ya sea de su pareja, alejarse del entorno, porque sienten de que la van a rechazar o ya no se sienten mujeres capaces de desarrollarse tal cual como son. Le recomiendo que visite su psicólogo para poder tratarse este tipo de afecciones. No se sienta deprimida, no se sienta triste, al contrario, busque ayuda para poderse sentir feliz y plena. Para Salud TV, le saluda la licenciada Valeria Alfaro, psicóloga. Estás viendo Salud TV. A usted que está almorzando, muchísimas gracias por seguir acompañándonos y permitir que estemos ahí en su hogar este día hablando de las infecciones ginecológicas. Ya hablamos de la más frecuente, que es la cándida. Ahora, ¿qué le parece, doctor Solano? Hablemos de otras de las infecciones, de otros de los bichos que nos pueden ocasionar lío. Bueno, otra causa frecuente que es con ustedes, que le llegan a las mujeres, está bien por otro tipo de flujo vaginal, que es una enfermedad que nosotros conocemos como vaginosis bacteriana, ¿verdad? En la cual tiene múltiples causas, ¿verdad? Ahí sí hay una infección, ¿verdad? Y hay proliferación de bacterias anaerobias, porfiromonas, Gardnerella vaginalis y otros bichos que tienen nombres raros, ¿verdad? Que se juntan. Que se juntan y ya es una infección polimicrobiana, y aquí ya la secreción, el flujo es mucho más abundante, ¿verdad? Y las características que las describen también en los libros, para que nosotros los médicos nos ubiquemos mejor y podamos diferenciar, hablan de que el color es mucho más amarillo, ¿verdad? Mucho más purulento la secreción, digamos, si podemos decirle así, y el olor es característico, ¿verdad? Le dicen a uno como olor a pescado. ¿Verdad? Otra vez, disculpen, sé que muchos están ahí comiendo, vamos otra vez con la disculpa. pero es la manera para que podamos entender y podamos hacer las diferencias con las otras causas. También puede haber picazón, dolor, ¿verdad? Y todos esos síntomas ya son infecciones producidas por bacterias y que ya no solo una, sino que son varias generalmente. Entonces ya el ginecólogo pues le va a dar su tratamiento con antibióticos, ya sea a través de cremas tópicas o bien tomado, ¿verdad? Y en este caso sí se considera recomendado darle también tratamiento a la pareja de la mujer, ¿verdad? Para evitar ese círculo vicioso de que se pueda estar infectando frecuentemente la mujer, ¿no? En estos casos los flujos vaginales definitivamente son bien variables de mujer a mujer y pueden tener diferentes características. Hablemos un poco de las características que podemos encontrar, las diversas, y además del característico olor, o bien dicho, de un olor raro. Yo creo que cada mujer conoce el olor y el color de sus secreciones normales, y en el punto en el que a usted le dicen, doctora, este olor no es mi olor, pues ya hay algo, ¿ah? Sí, la verdad es que otra cosa importante que tenemos que aclarar, que las infecciones nunca vienen solas, ¿verdad? Normalmente la vaginosis bacteriana, como es una flora también de la parte vaginal, por cualquier situación, ya sea cambio de ambiente, puede proliferarse, ¿verdad? Entonces, pero siempre en los casos nunca viene sola, el 90% vienen acompañada de otro tipo de infecciones. La tricomoniasis, que es una de las famosas
enfermedades de transmisión sexual y quizás una de las mayores infecciones. También la clamidia, ¿verdad? Que son parte. Entonces, todas esas tienen diferente característica. La vaginosis normalmente tiene un color un poco más grisáceo, oscuro, que como un poco, así como decía el doctor, purulento, ¿verdad? La hora no es como muy propicia para explicarles, pero la verdad es que cada quien tiene que ir reconociendo los cambios en el flujo vaginal. Ya cuando hablamos de tricomoniasis o cuando hablamos de clamidia, el flujo es un poco más verdoso, amarillento, el olor es un olor fétido, no es un olor rosadoso incluso, porque viene mezclado con la sangre si el cuello está inflamado. Exactamente, cuando va acompañado de una cervicitis, normalmente la mujer tiene aquel cambio que es un poco más rosado y que no es un flujo normal, o va acompañado de otro tipo de coloración. Además de eso, la dispareunia, eso se le llama cuando hay una dificultad al momento de la relación sexual, que la mayoría de mujeres se quejan, ¿verdad? Que además de tener el flujito, tienen ese problema de que tienen molestia al momento de tener la relación sexual. Entonces, porque está inflamada definitivamente la vagina, no pueden tener relaciones. Porque además de haber una inflamación, además de tener una cervicitis, hay una inflamación a nivel de toda la vagina, ¿verdad? Y en el caso en el que haya cervicitis, también luego de la relación sexual, típicamente van a decir, bueno, sangre después de la relación. No es que haya una hemorragia, pero que sí me quedó manchando, quedé sangrando, ¿verdad? Exacto. Eso es bien típico la característica. ¿Sabe? El de la vaginosis bacteriana a mí me recuerda, yo no sé la gente todavía en casa, pero sí conocieron el engrudo. ¿Se acuerdan el engrudo, verdad? Que era para, ¿qué? Para pegar, ¿verdad? Que era como para pegar. Entonces es parecido a eso lo que se observa, el típico flujo de la vaginosis. Bueno, a ver, doctor, ¿qué más? Hablemos un poquito de la tricomona. Sí, la tricomona, ese es un protozoario, vean, no es bacteria. Y esta también sí se considera de transmisión sexual y que es importante darle tratamiento a la pareja, ¿no? Ya la doctora hablaba del tipo de flujo, los tipos de molestias también, ¿vea? Y ahora yo quisiera pasarme ya a las otras infecciones que ya son las que no tanto les consultan a ustedes, sino que nos consultan a nosotros, que ya son infecciones de transmisión sexual propiamente. Y una de las más frecuentes es el herpes genital, ¿vea? El herpes genital que es un virus, como sabemos, el virus del herpes, y generalmente puede llegar a producirnos desde molestias, una disuria, una inflamación de la uretra, una uretritis, ¿vea? Hasta también la presencia de úlceras, ¿vea? En el área genital. Y esta es una infección de transmisión sexual y está asociada con el herpes virus, que es producida por el herpes virus tipo 1, tipo 2, ¿vea? Que pueden llegar a producir esto. Y es por ejemplo, el herpes, una de las infecciones de transmisión sexual que nosotros pudimos haber adquirido al inicio de nuestra vida sexual activa, ¿vea? Pero que cuando ingresó por primera vez, la infección primaria que le decimos a nosotros, no nos dio manifestaciones. Y es años después, por diversas razones, ese virus ahí estaba dormido y se despierta por alguna razón que hay que investigar, y comienza a darnos las molestias. Por eso en estos casos es importante a la hora de la consejería, ¿vea? Explicarle. A mí me toca, como le digo en la experiencia personal, a mí me llega mucho hombre, ¿vea? Entonces yo le digo, mire, si usted quiere, tráigame a su pareja y yo le explico, ¿vea? Esta situación, porque puede generar los roces de pareja y hasta divorcios, como hemos mencionado, y explicarle a la persona de que no podemos nosotros asumir en este caso que la persona ha sido infiel o tiene una nueva pareja, ¿vea? Y que fue la nueva pareja quien se lo transmitió. Ahí no podemos echarle la culpa a nadie, ¿vea? Únicamente podemos afirmar como médicos que la persona tiene o no tiene herpes. Y muchas veces la pareja, doctor, no tiene síntomas. Exactamente. O sea, aunque la que aparezca con la sintomatología sea la esposa, en el momento el esposo puede no tener ningún síntoma y esa es otra causal de problemas, porque entonces viene la esposa y dice, ¿dónde lo adquirió? Eso es otra cosa bien importante que has dicho tú, porque es cierto, ¿vea? Uno como hombre puede no tener, el herpes, imagínense, yo estoy infectado por herpes, yo puedo no tener lesiones en mi genital y transmitirle a mi esposa o a mi pareja sexual el virus a pesar de no tener lesiones en mi área genital. Esa es otra característica muy singular del herpes.
Otra característica es que la persona que tiene infecciones por herpes puede estar presentando repetidamente estas infecciones. ¿Vea? No hay un tratamiento ni aquí, ni en la China, ni en ningún lugar del mundo con el cual yo le pueda asegurar a usted que si yo le voy a dar este medicamento ya nunca más va a volver a tener herpes. Eso es bien importante que le quede claro también. Pero es clave mantener las defensas altas. Claro, pero y manejar y buscar los factores desencadenantes, porque una diabetes, por ejemplo, una persona diabética puede tener episodios mucho más frecuentes, una persona con infección por VIH u otras enfermedades que me bajen las defensas que van a hacer que los episodios sean más frecuentes del herpes. También las alteraciones emocionales, claro. Pueden de pronto los problemas, una depresión puede estar ocasionando esta reactivación de un herpes No, de virus. hecho hay muchas personas que, bueno, en el caso de la mujer, la misma menstruación, el cambio hormonal le desencadena episodios de herpes. Tiene razón. Doctor, nos vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos con más del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Fíjese bien, la sección La Noticia de la Semana. En esta ocasión tenemos la primera de ellas. Inauguran la unidad de atención a víctimas de violencia. Veamos de qué se trata. El pasado 29 de octubre, el viceministro de Servicio de Salud, el doctor Julio Robles Ticas, inauguró la 5ª unidad de atención de víctimas de violencia en el Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández, con el objetivo de atender a la población en todas sus formas y todos los ciclos de vida en los que han sufrido de algún abuso. En lo que va del año del 2018, en el Hospital Sacamil se reporta un aproximado de 339 atenciones por violencia, 137 casos por autoinfligida, 271 de violencia física y 31 por abuso sexual. 257 de estos casos son del sexo masculino y 85 del femenino. Toda esta población afectada necesita de ayuda especial para poder desarrollarse con plenitud en la sociedad en su vida diaria. Esta nueva unidad ayudará a todas las personas en diferentes áreas, ya que podrían recibir atención por parte de psiquiatras, psicólogos, abogados y enfermeras intervencionistas. Karina Martínez, Salud TV. Bueno, definitivamente, qué bueno, muy interesante. Mire, la segunda noticia es que se crea una silla de ruedas adaptada a las necesidades para personas con discapacidad. Veamos de qué se trata. Tiago es un niño que va a la escuela en Malvinas de Rosario, en Argentina. Tiene 5 años y comparte el aula con otros niños de su edad. Sin embargo, el pequeño es distinto de sus compañeros, pues nació con parálisis cerebral y se mueve en una silla de ruedas, pero no tiene una cualquiera. Desde hace unos días dispone de una que ha sido diseñada exclusivamente por un equipo de ingenieros, fisioterapeutas y rehabilitadores participantes en el Laboratorio de Innovación de Ciudadana de Argentina, organizado por la Secretaría General Iberoamericana y el gobierno de la provincia de Santa Fe. No solo está fabricada a su medida, sino que tiene un mecanismo que le eleva hasta una posición vertical. Esto le permite interactuar mejor con otros niños y además es beneficio para su salud. Además de aumentar su interacción, al situarse en el mismo plano de conversación que los demás, desde una altura más baja se puede dejar caer al suelo y recoger hasta los juguetes. Karina Martínez, Salud TV. Bueno, estas fueron las noticias de la semana. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con la última del programa de hoy.
Estás viendo Salud TV. Programa, estamos hablando de infecciones ginecológicas, ya hablamos un poquito de lo que son la vaginosis bacteriana, la tricomoniasis, hablamos también de la cándida, que es la más frecuente, y ya mencionamos un poquito sobre herpes virus, pero hay otro virus que también se considera transmisión sexual y que al igual que el herpes virus nos puede dar problemas serios, es el virus del papiloma, ¿cierto, Sandra? Sí, claro, el virus de papiloma humano es un virus que se adquiere también por transmisión sexual, ¿verdad? De parejas infectadas con el virus. Esto se da más que todo en mujeres que tienen, en parejas que han tenido promiscuidad, o sea, parejas que han tenido varias parejas sexuales y que han tenido diferentes tipos de virus. La característica de este virus es que tiene una larga duración y como el virus del herpes, no se puede curar, no hay ningún tratamiento que le diga que no va a tener el virus. La diferencia entre es que puede causar en la mujer lesiones graves como es el cáncer de cervix y lesiones un poco menos severas como son los condilomas vulvovaginales, ¿verdad? Y esa es una de las causas frecuentes por las cuales la mujer tiene que chequearse cada año, hacerse su citología, que es una de las formas de diagnosticar en una forma temprana el cáncer de cervix, ¿verdad? Hablemos de esa familia del papiloma, doctor. Realmente es bien interesante porque son tantos serotipos realmente, pero solo de esos ciento y la feria. Es una familia muy salvadoreña, es decir, hay muchos serotipos, es bien grande, ¿verdad? Son más de 100 serotipos, sí, de los cuales unos están más frecuentemente involucrados. Ya la doctora mencionaba los condilomas genitales, que junto con el herpes vienen siendo las infecciones de transmisión sexual más frecuentes a nivel mundial. Y el serotipo 6 y 11 son los principalmente responsables en un 90% de causar verrugas o condilomas genitales. ¿Qué son estas cosas? Bueno, mejor no lo explico bien porque es hora de almuerzo, ¿verdad? Pero sí es una lesión verrugosa como cerebro, ¿verdad?, que puede aparecernos en nuestra área genital. Y pueden ser chiquititos, y pueden ser muy chiquititos, y conforme avanza el tiempo pueden volverse grandes, y tan grandes pueden ser que no me dejarán mentir, cuando yo hice mi rotación de internado allá por el Hospital Nacional de Maternidad, vi muchas mujeres que desafortunadamente por diversas razones no consultaban a tiempo y era tan grande la tumoración en ese caso que había obstrucción del canal vaginal, ¿verdad? Y tenía que hacerse cesárea a esa mujer embarazada para que su bebé no se infectara del virus del papiloma humano. Otra cosa que es bien importante para las mujeres, desafortunadamente por la misma anatomía, ¿vea?, es mucho más difícil que una mujer se dé cuenta si tiene condilomas intravaginales o a nivel... O perianales también. Sí, bueno, pero más que todo es más bien intravaginal o a nivel del cuello uterino, ¿vea? Sí. Que la única manera que se puede dar cuenta la mujer es a través de un examen ginecológico, ¿vea?, donde le colocan su espéculo vaginal y ahí puede visualizar el ginecólogo este tipo de lesiones, o a través de la citología, como decía la doctora. Luego están los otros serotipos que son importantes, el 16 y el 18, que son responsables de un 70% del cáncer de la matriz, o cáncer de cervix o cáncer de cuello uterino, que según las estadísticas nacionales es el primer cáncer, o a veces se pelea con el cáncer de mama en la mujer. Entonces, esta es una infección que se puede prevenir, ¿verdad?, y se puede prevenir de diversas formas, y una de ellas puede ser a través de la vacunación, y a través de la vacunación de la población adolescente que no ha iniciado vida sexual. Déjenme decirles que este tipo de infección es tan frecuente que se dice que a la edad de 50 años, el 80% de los hombres y de las mujeres hemos tenido alguna vez alguna infección por algún tipo de virus del papiloma humano. Es sumamente frecuente. No todo el mundo, imagínense ese montones de primos, de serotipos que son tantos del virus,
todo el mundo puede haber estado en contacto con el virus, pero no necesariamente desencadenar una infección, ¿cierto, Sandra? Sí, exacto. Como hay una alta gama de virus de papiloma, hay unos que pueden causar ciertas lesiones, pero que no son complicadas o no llegan a ser complicadas, ¿verdad? Hay lesiones un poco más pequeñas que se pueden tratar por medio de ciertos tratamientos que se pueden dar antes de... como el doctor mencionaba, los serotipos que son altamente dañinos o altamente causantes de cáncer son los que nosotros tenemos que tener un poco más de cuidado. Pero en general, toda esa amplia gama de virus de papiloma humano son los que nosotros nos pueden causar algún tipo de lesión. Incluso en la piel también, ¿no? Exactamente, que nos pueden causar en la piel, en el hombre pueden causar ciertas lesiones que también hay que tener mucho cuidado, porque la mayoría de veces nosotros hablamos a nivel de la mujer, ¿verdad? Pero en el hombre también puede causar ciertas lesiones y a esas hay que también tenerle mucho cuidado. Pero sobre todo, hay ciertos exámenes que nos pueden detectar si nosotros tenemos un virus de que nos puede causar un alto daño o si es un virus que no puede causarnos un daño leve. Pero sobre todo, como el doctor decía, hay que vacunarse. Eso es importante. Nosotros, como el hábito de crearnos la vacunación en la forma adolescente en la que no ha iniciado la relación sexual, es importante para que nosotros prevengamos, sobre todo para las mujeres, que podamos prevenir en un futuro no muy lejano, pues cercano, el cáncer de cervix. Y sí me gustaría ampliar también hablando de los virus, de este tipo de virus y de los serotipos oncogénicos. Son casi 40. Yo solo mencioné el 16 y el 18, que son los más frecuentes, pero son casi 40 serotipos de este virus que pueden desencadenar cáncer. En la mujer, aparte del cáncer de cervix, vagina, vulva, ano, a nivel de cuello, cabeza y cuello, también pueden dar ese tipo de cáncer. Por eso, la mejor manera de prevenir es vacunando a nuestros hijos e hijas adolescentes que no han iniciado vida sexual, donde la vacuna es altamente efectiva. La citología solo sirve para detectar una lesión precancerosa y esa es la importancia de la citología que la mujer debe hacerse, pero no nos va a prevenir la infección, como lo dicen las autoridades de salud, ¿verdad? Que la mejor manera de prevenir es la citología. No es cierto. Es de detectar tempranamente. Es de detección temprana. Al igual que la mamografía, son de detección temprana, no de prevención, pero si queremos llamar prevenir muertes, pues entonces sí, detectémoslo tempranamente. Pero la vacunación es muy importante. Bueno, nos queda solamente medio minutito para tu mensaje final, Sandrita. Bueno, quiero decirles que lo importante de esto es el diagnóstico, ¿verdad? Y hay que hacerlo oportunamente. Hay muchas formas, hay una diversa gama que ya no nos queda el tiempo para poder explicarle cuál es la forma de cómo diagnosticarlo, pero sí, ante cualquiera de estas patologías tiene que acercarse donde su ginecólogo y los hombres donde el infectólogo para que podamos... O el urólogo en su defecto. O el urólogo en su defecto para poderlas tratar. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Recuerde la consulta anual o cada 6 meses según sea su caso. Siga las indicaciones de su ginecólogo, pregúntele cuál es el mejor jabón para usted. No todos los jabones le funcionan a todo el mundo, así que hay que tener mucho cuidado con esos detalles. Doctor Solano, un placer haberlo tenido por acá. Sandrita, gracias. A ustedes también. Nos vemos el día de mañana, el lunes, con otro tema muy interesante. Por hoy que tengan un feliz fin de semana y que Dios los bendiga. Para prevenir infecciones ginecológicas te dejamos los siguientes consejos para que los tomes en cuenta. Evita la ropa interior de licra. Si usas ropa de algodón, permitirás una mejor transpiración y evitarás que haya una concentración de humedad y de temperatura en tus genitales. En cambio, si usas licra, se pueden incrementar los factores de riesgo, pues origina flujo vaginal e infecciones. Procura usar ropa que tenga puentes de algodón y evita el uso excesivo de panty protectores. Usa adecuadamente el condón. El preservativo, ya sea masculino o femenino, no solo debe utilizarse para evitar un embarazo no deseado, sino también para disminuir posibilidades de infecciones y evitar la presencia del virus de papiloma humano o de otras enfermedades como el SIDA. No te hagas duchas vaginales, no son recomendables, pues la vagina necesita hongos y bacterias buenos para mantener su equilibrio.
Estos microorganismos sirven para defenderse de una infección. Si a diario haces lavados vaginales, entonces la vuelves presa de bacterias constante. Es decir, si tienes flujo y te lavas, aumenta el aparecimiento de este y debes volver a lavarte.